El ingeniero Hugo Eguavil Perea ha realizado una maestría en geotecnia en el Centro de Estudios y Experimentación de España. Ha realizado un posgrado en diseño de muros de retención en la Universidad Politécnica de Madrid. Es ingeniero civil por la Universidad Ricardo Palma. Actualmente es gerente de Ingeniería y Materiales de Soletanche Bachy en Perú. Ex catedrático de las Universidades Pontificia Universidad Católica del Perú y Ricardo Palma. El ingeniero Eguavil ha estado liderando proyectos de geotecnia relacionados también con geosintéticos y mejoramiento de suelos ya desde hace 15 años. Ha publicado una serie de artículos y brindado bastantes conferencias a nivel nacional e internacional. Gerente de Ingeniería de Investigación de empresas como Freycinet, Terra Armada, Odebrecht y Macafer. Actualmente es miembro de la Asociación Peruana de Ingeniería Geotécnica. Es muy grato tenerte, Hugo. Muchas gracias por tu tiempo y tu colaboración. Antes de iniciar esta sesión, a medida que todos nuestros participantes se van conectando, también darle la bienvenida a la ingeniera Mabel Chacón. Ella es vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Cochabamba. Agradecer de igual forma al colegio por el soporte y el auspicio que nos está brindando para esta sesión. La ingeniera tal vez tiene algunas palabras para decir. Buenas tardes a todos. Pues, bueno, me encuentro acá en representación del directorio del Colegio de Ingenieros Civiles. Pues, primeramente, dar la bienvenida al ingeniero Hugo, y agradecerle al mismo tiempo por brindarse para, pues, dar estos cursos que realmente son, pues, muy beneficiosos para todo el colegiado. Y, pues, también agradecer a los participantes del colegio para que, pues, por darse el tiempo suficiente, pues, para poder apoyar las actividades que brinda el colegio y en este caso, pues, aprovechar el curso que brinda, pues, la Universidad Privada Boliviana. Y, pues, muchas gracias. Pues, vamos a estar atentos al curso. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, a medida que se van conectando los participantes, yo creo que vamos a dar inicio a este webinar, para lo cual te doy una calidad bienvenida. Hugo, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Fabiana. Muchas gracias, ingeniera Mabel, por la oportunidad. Como Fabiana lo mencionó, soy Hugo Eguavil Perea, gerente de ingeniería de la empresa Soletanche Bachy, sede en Perú. Y en esta oportunidad voy a dar una presentación acerca de muros, pantallas y anclajes. Es una presentación que se tocan varios puntos, desde el punto de aspectos generales, parte de diseño y parte constructiva. De antemano decirles que si tienen alguna consulta, la pueden desarrollar sin ningún problema, y al final de la presentación realizaré la respuesta. Entonces, para comenzar la presentación, como les comenté, vamos a tocar acerca de qué son los muros, pantalla y anclajes. En los tópicos de la presentación son 5. Es mencionar qué es nuestra empresa, 2, qué son generalidades acerca de los muros, pantalla, 3, algunas consideraciones principales para el diseño de las mismas, el proceso constructivo y algunas obras. Acerca de la empresa, sí, la empresa en la cual actualmente estoy trabajando se llama Soletanche Bachy. Es una empresa formada por 2 empresas francesas, creada una en 1926 y la otra en 1948. Son empresas dedicadas al rubro geotécnico, específicamente a la construcción de soluciones geotécnicas. En el año 97 las 2 empresas se unieron para formar la empresa Soletanche Bachy, que a su vez pertenece al grupo Soletanche Freycinet, que es parte de una de las constructoras más grandes del mundo, que es Vinci. Hasta hace unos años era la 5ª empresa más grande a nivel mundial en construcción.
nos dedicamos específicamente a lo que son cimentaciones profundas y mejoramiento de suelo. Acerca de generalidades de la solución de muros pantallas, esta es una imagen acerca de hace un par de años. En el año 2018 acá en Perú tuvimos un gran problema con una excavación, la cual colapsó, falló en los muros anclados. Estos muros inicialmente fueron construidos y los anclajes fue construido como una obra temporal y se dejó por bastantes meses hasta que llegó a fallar la obra, ¿no? Entonces, a partir de esto fue un punto clave acá en Perú para todo lo que tiene que ver con muros anclados, debido a que antes del 2018 no existía una normativa. A partir de este fallo, que fue, como les comenté, en septiembre del 2018, en diciembre se promulgó un anexo a la normativa de mecánica de suelos, que es la parte de diseño de estructuras ancladas. Creo que, si no me equivoco, por lo que me comentaron, al igual que acá en Perú, el muro anclado se conoce, o muro pantalla se conoce a la estructura que tradicionalmente se construye nivel por nivel. Ese es un error de denominación, al menos acá en Perú, porque el muro pantalla es otra solución con la que se conoce a nivel mundial, ¿no? El muro anclado típico, que es el que se conoce, el verdadero nombre, es aquel que se construye nivel por nivel. O sea, se excava a cierta profundidad, usualmente es un nivel de sótano, y se hace el anclaje. Y se va construyendo nivel por nivel, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en esta solución se hacen las estructuras de contención, es decir, los muros de concreto y los anclajes, conforme se va haciendo la excavación masiva, ¿no? Entonces, este es el muro anclado típico. Creo que en Bolivia también denominan a este muro el muro pantalla, ¿no? Entonces, hay un error de denominación que muchas veces confunde cuando se busca bibliografía en otros países. Esta es una solución que aplica usualmente en suelos que tienen buena resistencia y que no tienen presencia de nivel freático. ¿Cuál es la desventaja de este tipo de muros? Es que por su naturaleza misma se va construyendo el nivel por nivel y se va construyendo el muro conforme se va excavando. Esto genera que haya ciertos movimientos relativos conforme se va construyendo y al final se tenga en la estructura excavada y en el muro de contención unas deformaciones que pueden terminar afectando las estructuras. Esto es común ver al menos en nuestro medio, que estructuras que están al costado de muros anclados sufren deformaciones y son fisuras, ¿no? Entonces, esta es una solución que se utiliza, funciona correctamente bajo ciertos tipos de condiciones. El acabado o el muro de concreto hay dos formas de hacerlo, se hace mediante cofrados o mediante la técnica de shot, tipo concreto lanzado. Ambos tienen sus ventajas y desventajas. Lo típico acá en Perú es hacer ese muro con encofrado. Se está estudiando algunos proyectos para hacer concreto lanzado por la ventaja que tiene de reducir, ahorrar el tiempo en el encofrado, ¿no? Este tipo de muros, por ejemplo, nosotros lo aplicamos mucho en Centroamérica y en México. El muro pantalla, el verdadero muro pantalla, es una estructura que se construye antes de hacer la excavación masiva. Entonces, se construye el muro antes de hacer la excavación masiva y conforme uno va excavando, va colocando los anclajes. Entonces, si se dan cuenta acá las estructuras, estos muros pantallas, que pueden ser de distintos tipos de soluciones, se construye antes de hacer la excavación. Si se dan cuenta acá las grúas están construyendo los muros antes de empezar la excavación masiva. Eso tiene una gran ventaja de ahorrar tiempos en la excavación masiva, porque en la estructura de nivel por nivel, la excavación cerca de los anclajes usualmente es con el tipo manual. Y cuando tienes estructuras ya hechas, puedes hacer una excavación más rápida y también utilizar menos anclajes porque ya tienes un elemento de contención. También tiene una ventaja desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Porque acá, a la hora de empezar a excavar, yo ya descubro el muro, voy descubriendo el muro de concreto. Si se dan cuenta, acá uno va excavando y va descubriendo el muro. En la otra técnica, yo excavo y no hay el muro de concreto. Entonces, dependiendo de los tipos de suelos, ya nos ha pasado acá en Lima, que en algunos casos
hay accidentes, obreros atrapados, ¿no? Tiene un poco de desventaja la solución de muro anclado típico ahí, ¿no? En términos de seguridad. Entonces, el muro pantalla ya tiene esa condición, que uno va descubriendo el muro en base a cuando va haciendo la excavación masiva. ¿Cuál es la diferencia con el muro de concreto típico? Esto usualmente, el muro de concreto típico se excava para colocar el talón, se hace el muro de concreto y luego se rellena. Esto usualmente es un problema cuando se tienen estructuras cercanas o, por ejemplo, vías en las cuales uno tiene que tomar parte de la vía. Entonces, esto es un problema incluso social porque terminas quitando parte del ingreso a la vivienda. Esto con un muro pantalla se puede evitar esto, porque yo construyo el muro, con la estabilidad del muro lo da el empuje pasivo, es decir, el empotramiento, y no tengo que hacer un talón. Entonces, yo excavo sin afectarte. Eso en caso de muros de concreto armado o muros a gravedad, ¿no? Esa es la ventaja en el comparativo. Esto, por ejemplo, es un proyecto que tuvimos acá en Lima, en el cual necesitamos hacer un muro de concreto de una altura libre de 8 metros, en el cual la solución original era hacer un muro de concreto armado, pero para hacer el muro de concreto armado se debía invadir esta parte del acceso a los viviendas. Entonces era un problema porque la concesionaria no quería tener impacto sobre afectar a los vecinos. Entonces se hizo una solución de muro, pantalla en voladizo, ¿no? Una solución parecida a esta. Si se dan cuenta, el cerco de la obra está casi en paralelo al eje del muro, aproximadamente 1,5 metros, sin tocar la vía auxiliar. En términos de nomenclatura, según el Código Técnico de la Edificación de España, en Perú todavía no tenemos un capítulo de norma exacto de muros pantallas. Lo que tenemos actualmente es un anexo a la normativa de anclaje, de diseño de anclaje. Las pantallas son elementos de contención de tierras que se emplean para realizar excavaciones verticales en aquellos casos en los que el terreno no son estables sin sujeción. Esta es la principal diferencia. Se construyen desde la superficie del terreno previamente a la ejecución de la excavación y trabajan fundamentalmente a flexión. La pantalla cumple una labor estructural y también de impermeabilización del vaso, pero no es un elemento totalmente terminado porque esto depende mucho de la naturaleza del terreno. Como yo hago el vaciado del concreto contra el terreno, entonces depende mucho del tipo de suelo. Cuando uno lo excava, la forma que va dando el caravista del muro, se podría decir, va a tomar la forma de cómo se ha realizado la excavación. Si es un suelo blando, usualmente la forma es casi plana. Si usualmente tienes gravas o suelo fino, tiende a ser un poco irregular, pero eso no es ningún problema porque hay una técnica de cómo dar el acabado a este tipo de muros. ¿Cuáles son las diferencias con los muros tradicionales? Como les comenté, se ejecuta previamente la excavación. Tiene un empotramiento del cual depende del tipo de terreno, las cargas, la altura libre, entre otros, lo cual se tiene que diseñar. Y el empotramiento usualmente, como les comenté, es indispensable para la estabilidad porque parte de este muro trabaja bajo empuje pasivo. Y en el caso de los muros cantilever, como vimos hace unas imágenes, cuando no tienes restricciones laterales, prácticamente el empuje pasivo o el empotramiento es el encargado de darle estabilidad a la estructura de contención. ¿Dónde se aplica, por ejemplo, muros pantalla? ¿En qué soluciones puedo, en qué campos se pueden aplicar? Usualmente son en edificaciones, ¿no? Donde se tienen que construir sótanos, ya sean de poca profundidad, podemos hacer incluso muros de profundidades de un sótano, o ya profundidades mayores, ¿no? Actualmente nuestra empresa en México ha llegado a realizar hasta 18 sótanos, son profundidades que están aproximadamente hasta los 50 metros. Acá en Perú no se llega a tanta profundidad, lo típico de una excavación de sótanos acá en Lima, con muros anclados es aproximadamente 30 metros, 33 lo máximo que se llega. Pero en México sí Soletán está llegando a profundidades mayores. Esta técnica te permite trabajar y reducir las deformaciones en este tipo de excavaciones. También se aplican en transporte.
hemos aplicado en nuestro país este tipo de soluciones, como les mencioné, en muros en cantilever, ¿no? Por ejemplo, uno tiene que hacer un paso de desnivel, lo usual es hacer muros de concreto armado que tomarían parte de estos accesos, ¿no? Generando tráfico, impacto a la sociedad, ¿no? Yo un muro pantalla prácticamente no impacto a las zonas laterales, ¿no? Entonces, puedo hacer un muro ya sea vaciado in situ o puede ser un muro pantalla prefabricado, como es este caso, ¿no? Unos pasos de nivel en Colombia, ¿no? Hay otra técnica que es denominada el cut and cover, que se aplica también mucho en minería o en lugares en los cuales yo tengo que dar un acceso rápido a la zona donde se va a hacer una excavación. Entonces, por ejemplo, yo construyo primero los muros pantalla, luego hago la superestructura que me serviría como una restricción lateral para que los muros no se deformen. Construyo esta superestructura amarrada a los muros pantalla y luego hago la excavación. Entonces yo puedo, en esta parte de acá, yo puedo ya habilitar el pase y ir trabajando la excavación por la parte inferior. Actualmente ya se están trabajando varios proyectos. Por ejemplo, hemos hecho un proyecto en una mina en el cual esta mina necesitaba habilitar su stockpile, en el cual necesitábamos hacer una zona por donde se iba a colocar una futura faja. Entonces, pero no podían parar el almacenamiento del stockpile. Entonces no podían hacer muros de concreto, iba a tener una cierta pendiente la excavación porque iba a tocar los stockpiles, ¿no? Iba a interferir. Entonces nos pidieron hacer una estructura, proponer una solución, hicimos una solución de cut and cover, ¿no? Hacer las pantallas, rellenar, hacer la superestructura y luego si ellos siguen haciendo el almacenamiento mientras nosotros vamos excavando por la parte inferior. ¿Cuáles son las ventajas? Usualmente estos muros de contención se aplican ya sean en cantilever, como les mencioné. Si es en cantilever, el empotramiento da directamente la estabilidad de esta estructura. Si tiene soporte, pueden ser de distintas formas. Pueden ser soportes mediante vigas temporales o vigas definitivas, que son usualmente concreto armado, que son este tipo. Estas son vigas temporales, o troqueles que se denominan en algunos países. En el caso, por ejemplo, que yo no quisiera utilizar un anclaje, me quisiera ahorrar anclajes o no hay la posibilidad de colocar anclajes, porque quizás por acá hay un sótano, yo puedo utilizar estos elementos que son unos troqueles o restricciones temporales metálicas, o podría ser incluso de vigas prefabricadas. O en todo caso, realizar los anclajes activos temporales. Otra forma también sería realizar la superestructura, como les mencioné en un caso de un cut and cover, y luego hacer la excavación y descubrir el muro, ¿no? Otra ventaja de los muros pantalla es que son estructuras estancas, ¿no? Entonces, te permiten trabajar con nivel freático. Por ejemplo, si yo tuviera un nivel freático constante acá, sería bien complicado de realizar muros anclados tradicionales o los muros de concreto armado. Tendría que bombear, sería bastante complicado, ¿no? Cuando yo tengo el nivel freático constante, yo puedo hacer los muros y puedo luego excavar en el interior. Obviamente hay que diseñar la profundidad de empotramiento, las juntas, para que esta parte interior sea estanca. Se tiene que de todo modo realizar un bombeo, pero el agua no va a estar fluyendo a través del muro, ¿no? Otra ventaja es esto usualmente cuando se trabaja en estructuras, ya sea en puentes, pueden trabajar cimentaciones de puentes, o también en caso de sótanos, en los cuales tengo columnas o tengo placas. Estas estructuras, cuando están empotradas en el terreno, que llevan cierto empotramiento, pueden resistir cargas verticales, ¿no? Entonces, este empotramiento se diseña para que trabaje por fricción y punta. Entonces, si yo tengo una columna que cae directamente sobre esta zona, reaccionaría mediante toda la fricción del muro y también la parte del empotramiento, que sería una parte en fricción y una parte en punta. Es, entre comillas, decir, se podría decir que es un pilote de forma lineal. Entonces, tiene esa ventaja. No hay necesidad de hacer una zapata, simplemente con el empotramiento funciona correctamente este tipo de estructura. Existen muros, como les mencioné, en cantilever que no tienen restricción lateral, trabajan prácticamente en voladizo. De forma general, la experiencia nuestra es
usualmente estos muros depende del tipo de suelo, pero depende del tipo de suelo y de los espesores con los que se pueden diseñar. Usualmente se trabajan hasta 8 metros de altura libre, ¿no? Porque ya más de eso ya necesitarías mucho empotramiento y las deformaciones quizás en sismo o mediante podrían ser excesivas, ¿no? O utilizar la restricción lateral, lo más conocido que son los anclajes activos. ¿Qué tipo de restricción lateral existe? Pueden ser, como les mencioné, pueden ser anclajes temporales. Por ejemplo, si yo no tengo mucha distancia entre muros, yo podría ahorrar ciertos anclajes con estructuras temporales. Tiene sus ventajas y desventajas. La gran ventaja es que estas estructuras yo las podría utilizar en otra obra, ¿no? No tienes mucha longitud y de repente menos de 15 metros o 20 metros, yo podría utilizar estas estructuras temporales, las retiro al final del cuando estoy construyendo los sótanos, la llevo para otra obra, ¿no? Y no estoy utilizando anclaje. La desventaja es que te castiga la excavación. Obviamente no puede hacer una excavación tan masiva, sino una excavación más puntual. Entonces, pero sí es una buena alternativa en ciertos tipos de proyectos, porque pueden ahorrar bastante miles de dólares esta solución. O, bueno, este es otro caso de otra restricción, porque ya cuando tienes luces muy grandes, ya es una complicación porque el diseño de este elemento sería muy robusto y también quizás necesitaría elementos verticales. Se podría hacer esta otra alternativa. O lo más típico, como les mencionaba, es hacer anclajes, ¿no? Hacer los anclajes activos. Algunas consideraciones para diseño. El diseño, pues, como ustedes saben, es la teoría de empujes. Empujes activos en reposo y empujes pasivos. Pero a grandes rasgos es, pues, imaginemos esta caja esta caja que tiene rellena de suelo y en un lado tenemos una pared que no es una pared fija, sino una pared móvil, ¿no? Entonces, para mantener esta pared en su posición, y acá el suelo va a ejercer un empuje. Entonces, para mantener esta pared móvil en su posición, yo tengo que ejercer una presión acá. Si no ejerzo ninguna presión, prácticamente esto fallaría, ¿no? Entonces, yo tengo que ejercer una presión acá. Si esta presión es más grande que el empuje activo, la pared ingresaría hacia el terreno. Si esta presión es menor, la pared se movería hacia afuera. Eso en grandes rasgos se podría decir que es la teoría de los muros anclados. Es conocer cuánto es la fuerza que necesito para que esta pared esté en su posición, no tenga deformaciones hacia el interior o deformaciones hacia la excavación. Entonces, la forma de calcular, hay varios tipos de metodologías. Desde un cálculo manual, que usualmente se hace cuando son estructuras bastante simples, quizás muros en cantilever, ¿no? Muros con anclaje, se podría hacer cálculos manuales, pero ya la tecnología nos permite utilizar ya programas de diseño y hacer los cálculos mucho más rápidos y con mayor fiabilidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los métodos tradicionales de diseño? Es el método más conocido o el que se utiliza más para diseñar una pantalla. Es el método de tensión de formación mediante coeficiente de balance. Usualmente se utilizan, al menos nosotros como grupo, como empresa, los ábacos de Charizón, que son ábacos conocidos. En una imagen siguiente se lo voy a enseñar. Otro caso es utilizar una metodología de equilibrio límite, que es conocida. Pueden utilizar cualquier programa para cálculo de equilibrio límite, o en otro caso pueden utilizar programas de elementos finitos. Estas son las tres metodologías usuales de cálculo que se utilizan. Quizás la más utilizada por las empresas o por diseñadores es la primera, ¿no? Tensión de formación, y luego se tiene que hacer un análisis de equilibrio. El método de tensión de formación lo que nos da son, por ejemplo, cuáles son las deformaciones en la pantalla, la envolvente de momentos importantes, nos da también la fuerza de los anclajes que necesito, y en un método de equilibrio límite, cuando ya tengo diseñado los anclajes en la pantalla, yo calculo cuánto es el factor de seguridad del excavación. Estos dos
sí se tienen que hacer sí o sí. Yo partiría haciendo un método de equilibrio límite, no podría saber cuánto es la deformación en una pantalla. Entonces, estos dos cálculos siempre van de la mano. ¿Qué cálculos se tiene que realizar? O sea, qué debo calcular? Solamente se debe calcular es el empotramiento en este tipo de muro y la fuerza de los anclajes. También se tiene que, al final de los procedimientos constructivos, se tiene que calcular la envolvente de momentos y cortantes, que eso es importante o principal para calcular la armadura, para llegar a la estructura. Y también conocer cuál es la deformación en la pantalla. Eso para ver qué tanto estamos afectando a las estructuras vecinas, ¿no? Podemos tener de repente estructuras antiguas, las cuales no soportan ciertas deformaciones, entonces debemos conocer qué deformaciones está generando la excavación y la pantalla, qué deformación vamos a tener para ver si vamos a afectar estructuralmente a los vecinos, ¿no? Y al final calcular el factor de seguridad mediante equilibrio libre. El cálculo mediante coeficiente de balasto se realiza, este es un programa, ahí existen varios programas comerciales, este es uno que utilizamos en el grupo. La gran ventaja de utilizar los métodos de tensión de formación o conocidos como módulo de balasto es que se modela el procedimiento constructivo. Entonces, yo voy modelando el paso a paso de la construcción y voy viendo cómo la pantalla se me va deformando durante la excavación. Por ejemplo, este son el perfil de suelo, yo hago la construcción del muro, si se dan cuenta todavía no hago la excavación masiva, los desplazamientos, momentos y cortantes son prácticamente cero, porque no todavía empecé a excavar. Empiezo a excavar para colocar el primer anclaje, hay una cierta deformación, que generan ciertos momentos y cortantes. Coloco el primer anclaje, con la primera restricción, sigo haciendo la excavación, se genera más deformación, va generando momentos y cortantes, coloco el siguiente anclaje o la siguiente restricción, vuelvo a hacer la excavación, vuelven a aparecer deformaciones, momentos y cortantes, coloco el siguiente anclaje y así sucesivamente hasta llegar al fondo de la excavación. Una vez que llegué al fondo de la excavación, si se dan cuenta que tiene un empotramiento en la pantalla, yo empiezo a realizar las distintas combinaciones. Por ejemplo, en una excavación de un sótano, una vez que llegué al fondo, el siguiente paso es construir las losas. Empiezo a construir las losas, nivel por nivel, aún están los anclajes colocados. Si se dan cuenta, las losas todavía casi tienen prácticamente cero de carga, no tienen compresión. Y el siguiente paso, ¿cuál es? Es prácticamente quitar la tensión a los anclajes, porque ya las losas son las restricciones laterales del muro. Entonces, una vez que yo quite estas cargas, estos anclajes, las losas van a entrar a compresión. Entonces, si se dan cuenta aquí, estamos casi en cero. Cuando yo quito estos anclajes, prácticamente las losas empiezan a entrar en compresión. Y así vamos generando los distintos pasos. Por ejemplo, acá en Perú también tenemos el sismo, genero las acciones debido al sismo, tengo unos desplazamientos, momentos importantes, y al final lo que nos interesa para el diseño mecánico es prácticamente la envolvente, ¿no? Ver cuáles son la envolvente de desplazamientos para saber en qué orden estamos andando. Si se dan cuenta que hay un desplazamiento de cabeza mínimo 3 milímetros, pero a nivel, este desplazamiento va en orden de cómo he colocado los anclajes, ¿no? A la mitad del muro más o menos 1.5 centímetros, y tengo el diagrama de momentos importantes. Esto sirve para ver dónde voy a colocar la armadura y en qué sentido, ¿no? El cálculo mediante equilibrio límite es prácticamente lo que hemos hecho acá, lo que hemos prediseñado en esta parte de la profundidad de la pantalla, del espesor de la pantalla y de los niveles de anclaje, pasarlo a equilibrio límite para saber qué factor de seguridad estoy obteniendo, ¿no? Pues en este caso tengo un factor de seguridad de 1.4. Dependerá de las normativas locales ver si ese factor de seguridad es suficiente o no. Entonces eso puede caber la posibilidad de que de repente necesitemos subir más de 1.5. Entonces quizás por equilibrio límite hay que aumentar de repente la carga en los anclajes, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, acá no hay deformaciones, no se conocen ni envolventes ni cortantes en los muros, ¿no? O el otro cálculo es hacer mediante elementos finitos, que es
son mediante software más potente. En este tipo de elementos, en este tipo de cálculos, se pide también mayor información geotécnica. Hay que tener también bastante cuidado con esto. Este programa, la ventaja es que te puede dar, se puede modelar también el paso a paso constructivo de estas soluciones. Entonces se puede obtener lo envolvente en momentos cortantes, incluso se puede calcular un factor de seguridad de equilibrio límite mediante un método, y se obtiene de formaciones también. Es un método mucho más exacto, pero necesitamos mayor información. Como les mencioné, el fin de hacer el paso a paso constructivo del muro, es decir, modelar en los programas de diseño a qué profundidad voy a hacer la primera excavación, a qué profundidad voy a colocar el primer anclaje, luego excavo hasta el siguiente anclaje, hago el pensado del anclaje, ¿para qué nos sirve? O con qué fin se hace esto, y por qué no hago solo el cálculo mediante el equilibrio límite y lo diseño. Hacer el paso a paso nos permite optimizar el diseño. Hacer el paso a paso nos permite obtener un envolvente y saber exactamente dónde voy a necesitar el acero exacto, ¿no? Entonces, hay casos en los cuales, para ser conservadores, quizás se coloque el acero crítico a toda la profundidad de la pantalla, ¿no? Quizás en pantallas cortas, 8 metros, podría ser viable, ¿no? Porque la longitud de las armaduras actualmente son 9 metros, ¿no? Quizás se podría construir una sola armadura, ¿no? Pero ya de repente en muros más profundos ya se podría hacer un diseño mucho más afinado, ¿no? Por ejemplo, saber que en estas zonas van a estar más acero, empezar a colocar el acero mínimo en ciertas zonas, si no necesito refuerzo, colocar el refuerzo puntual, ¿no? Entonces, la envolvente o hacer el paso a paso constructivo y calcularlo sirve para poder optimizar los diseños. Mediante este envolvente, lo que se hace es ya empezar a diseñar la armadura, ¿no? Durante el diseño de la armadura o durante mejor dicho, el detallado de la armadura en este tipo de soluciones, es importante el procedimiento constructivo. Entonces, cuando eh, el ingeniero que está a cargo del diseño de hacer de la pantalla de pilotes o la pantalla de muros diafragma, tiene que saber un poco del proceso constructivo para poder saber dónde voy a colocar las tuberías TREMI, y porque como yo voy a hacer un vaciado mediante tuberías, el acero no puede no puede atravesar, no puede estar en esta posición, porque si después no hay forma de bajar una tubería. Entonces, por ejemplo, durante el diagrama del acero, se colocan previamente las posiciones de la tubería, y en función de esto se va desarrollando el diagrama de la armadura, ¿no? Y también, por ejemplo, acá va a estar el pase del anclaje, ¿no? Entonces también dejar los pases de los anclajes. Esto, por ejemplo, un panel de muro diafragma, donde la armadura ya tiene los pases de los anclajes, ¿no? Si se dan cuenta, no hay necesidad, pues, de perforar el concreto armado, porque yo dejo el espacio. También salen los detallados de los planos de pilotes, ¿no? Los planos, la armadura, acá en Perú, por ejemplo, usualmente la parte de ingeniería no diseña la armadura, o mejor dicho, solo se dedica a diseñar la armadura estructural del pilote, ¿no? Entonces, más no consideran la armadura que necesita por el tema de izaje y instalación. Entonces, se recomienda siempre que durante la parte de diseño se coloque toda la armadura que necesita, ¿no? Si se dan cuenta que hay algunas armaduras de color rojo, esto no hacen parte de la armadura estructural del pilote, pero sí es necesario para la instalación. Si se dan cuenta que hay unos ganchos, estos ganchos sirven para hacer más rígido la estructura y poder izar. Entonces, si yo no considero estos ganchos, usualmente el metrado del acero termina siendo un adicional, ¿no? Entonces, y no es un adicional, no es un adicional, no es un bajo adicional. Usualmente ese adicional, dependiendo del pilote, el diámetro de la pantalla, termina siendo entre un 5 o el 10% adicional a la cantidad de acero que se tiene. Entonces hay que tener un poco de cuidado cuando se hacen los metrados y la consideración de acero. Por ejemplo, también hay que considerar en los pilotes que en el medio se va a colocar una tubería. Esta tubería es la tubería TREMI, que sirve para el vacío del concreto. Entonces, el acero de los pilotes tiene que tener cierta distancia a la tubería. Entonces, y estos estribos tienen ciertos ganchos, ¿no? Los ganchos que se colocan
Entonces, estos ganchos son los críticos a dimensionar, porque si yo coloco estos ganchos, perdón, muy cerca a la tubería, a la hora de colocar y sacar la tubería, voy a chocar con estos ganchos y levantar la armadura. Entonces, si se dan cuenta, esta tubería ingresa para hacer el vaciado y luego se saca a la hora que se hace el vaciado. Entonces, no tiene una posición fija. Entonces, se puede mover de un lado a otro. Y además, esta tubería tiene un diámetro en promedio de 30 centímetros, que no es poco, ¿no? Entonces, adicional a eso, las tolerancias durante la construcción, porque esta tubería se mueve, hay que tener cierta distancia hacia los armaduras. Eso hay que considerarlo cuando se hace el diseño estructural de este tipo de elementos, ¿no? Esto es una hipótesis de sensibilidad que usualmente lo coloco en las presentaciones, porque para poder mostrarles que todo diseño tiene, toda construcción, mejor dicho, tiene un impacto en el diseño. Entonces, si yo hago por ejemplo, hago una pantalla durante el diseño y se dice que durante la etapa de diseño los planos dicen que se debe excavar solamente hasta 9 metros, entonces, ¿qué pasa realmente si durante la excavación o durante la construcción yo excavé quizás medio metro o un metro más? ¿Qué le pasa a la pantalla, ¿no? Entonces, como estas son estructuras eh, que dependen del pasivo, dependen de los anclajes y del tipo de suelo, cualquier condición que varíe a la condición inicial de hipótesis de diseño, va, va a afectar estructuralmente la pantalla. Esto lo vemos en un cálculo de una hipótesis de sensibilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, esta pantalla si yo excavo 50 centímetros más? O sea, en vez de excavar a 9 metros y medio, quizás en la construcción necesitaron ir a medio metro más. ¿Qué pasa con la pantalla? Pasa con la pantalla que el factor de seguridad por empuje pasivo se redujo en 20%, el momento máximo aumentó un 30% y el desplazamiento aumentó un 50%. El desplazamiento pasó de 18 milímetros a casi 30 milímetros. Entonces, esto afectó seriamente porque la cantidad del acero quizás no se calculó por un 30% más, ¿no? El desplazamiento, quizás la estructura acá es sensible y aumento del desplazamiento del 50% genere problemas estructurales. Quizás no llegue al colapso, pero sí podría causar ciertas afectaciones a las estructuras, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si no se tuvo en cuenta el nivel freático real y el nivel freático real en realidad estaba 3 metros más arriba que el diseño que se planteó? El factor de seguridad pasivo baja porque hay un empuje hidráulico mayor, el momento aumentó 65% y el desplazamiento en 160%. Esto obviamente cuando se hace ya el cálculo del factor de seguridad es una masa de suelo inestable, incluso la pantalla ya no estaría cumpliendo la estabilidad. Otro caso es, por ejemplo, que los parámetros de resistencia de los materiales no sean los mismos o no sean los que se han considerado en el diseño, se tenga otro tipo de material cuando se excava, se ve que el material es distinto, ¿no? Quizás no se hizo un correcto estudio geotécnico o se encontró otro material diferente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el factor de seguridad pasivo es 1, en este caso, por ejemplo, que el ángulo de fricción inicial era 35 durante la etapa de diseño y al final fue 30, que generó esto, que el pasivo sea un factor de seguridad sea 1, el momento aumentó en 50 y el desplazamiento en 120%. Esto es una masa de suelo inestable. El muro prácticamente está fallando. Esta hipótesis de sensibilidad, como les comenté, nosotros la colocamos porque es importante que la parte constructiva o la parte de operaciones sepa en qué impacta quizás excavar un poco de más, o si yo estoy excavando y quizás no leí el estudio geotécnico y el encargado de operaciones empieza a excavar y no se fija que realmente hay un cambio en el tipo de suelo y no lo informa, ¿cómo puede impactar al diseño de la estructura, ¿no? No hay que esperar pues llegar hasta el final de la excavación para recién informar que el suelo encontrado es distinto, ¿no? O llegar a la máxima excavación
informar que excavé quizás 1 metro más. Entonces, esto sirve para darse cuenta que cualquier cambio a las condiciones iniciales deberían ser informados a las respectivas áreas de ingeniería porque tiene un gran impacto en el diseño de las estructuras. Como les mencioné, usualmente este tipo de estructuras, cuando ya son estructuras bastante altas, se necesitan ya restricciones laterales. Lo principal es el anclaje activo. Nosotros utilizamos, el más conocido quizás es el anclaje activo debido a que puede tener bastante carga, ¿no? Se pueden dar pretensiones bastante elevadas. El anclaje activo es, ¿qué es un anclaje activo? El anclaje activo es aquel que transmite una carga estabilizadora a la estructura. O sea, yo mediante un gato hidráulico, yo tenso los torones y le doy inicialmente una carga al anclaje. Esto evita que la pared se desplace. Esa es la gran diferencia con el anclaje pasivo. El anclaje pasivo, yo perforo y no le doy ninguna tensión, entonces no le doy ninguna fuerza hacia el muro y espero que el muro se deforme para que el anclaje pasivo trabaje. En un anclaje activo, yo tenso el anclaje, le estoy dando una fuerza hacia el muro, por lo tanto voy a tener menos deformación. Esta es la configuración de un anclaje activo, donde tenemos una parte que es una longitud libre, que mejor dicho, ¿qué es una longitud libre? Un anclaje es la longitud donde no hay lechada, donde los torones están al descubierto, se puede decir, ¿no? Y la longitud de bulbo es la zona en la cual el torón, mejor dicho, que es un torón, son estos cables que están aquí. Estos cables están en contacto con una lechada. Esta lechada se podría decir que es el anclaje o la parte empotrada del anclaje. En teoría, esta parte no debería movilizarse, no debería deformarse, para que esto pueda tener una carga. Entonces yo coloco el gato en esta zona, le doy empiezo a tensionar el anclaje, esta zona es la que me resiste y evita que todo se deforme, y los anclajes acá se empiezan a elongar, ¿no? Y a agarrar carga. Algunas recomendaciones en base a las normativas es que esta longitud de bulbo para un anclaje activo debe ser como mínimo 4,5 metros, y para la zona libre también se recomienda que sea 4,5 metros, esto según el PTI, que es una guía americana de diseño. Y para pasivos, los anclajes pasivos se recomienda que sea de 3 metros. Existen varias normativas a nivel internacional, no sé si localmente en Bolivia tengan alguna normativa. Nosotros, como les comenté, para anclajes a partir del 2018 se tiene una normativa, pero existen varias a nivel mundial. Quizás las más conocidas sean el PTI, que es la normativa o la recomendación americana, o la TA, que es la normativa o la recomendación francesa. Actualmente ya existe la TA 2020, que salió hace unos meses. Nosotros, por ejemplo, el grupo Soletrans Bachí, utilizamos la TA 2020, que son las recomendaciones del comité francés para el diseño de este tipo de anclaje. Obviamente diseñamos en base a las recomendaciones, pero siempre cumpliendo la normativa, en nuestro caso, normativa local. Pero como les comenté, si en caso ustedes no tienen una normativa, podrían utilizar estas dos, que son las más conocidas, la TA y la PTI. Como les comenté, esta zona de acá del bulbo, la parte que va empotrada, tiene una lechada, tiene el cable con los torones. Entonces, esta lechada hay formas de inyectarla. Hay 3 tipos de inyección. Solo para comentarles, el tipo de inyección, pues hay 3 tipos. Esto se podría decir que es toda una clase de inyecciones. Quizás acá lo voy a mencionar de manera rápida, pero esto es toda una clase de cómo hacer las inyecciones. Existen 3 tipos: inyección global única, medición repetitiva selectiva y la edición repetitiva y la repetitiva selectiva. En forma general, la capacidad de un bulbo, o sea, la resistencia de un bulbo, va a depender de qué tipo de inyección se va a utilizar. Entonces, por ejemplo, en suelos, si son suelos buenos o suelos granulares, que tienen quizás números de golpe mayor a 30, se podría utilizar una inyección global única, por ejemplo. Si esos suelos de baja capacidad o no son tan resistentes, se debería aplicar uno de estos dos, una inyección repetitiva o una inyección repetitiva.
La inyección repetida selectiva ya se aplica en suelos que no tienen no tienen resistencia, los cuales voy a ingresar la lechada del bulbo varias veces y a bastante presión para poder generar el bulbo. De forma general, como les decía, inyección global única en suelos buenos y estos dos en suelos de menor resistencia, siendo lo más crítico la inyección repetitiva selectiva. Para el cálculo de, por ejemplo, la consulta que siempre sale en el diseño, ¿no? ¿Cuántos torones voy a colocar al anclaje? ¿Ya? Este es un torón, ¿no? Este es un anclaje, por ejemplo, de 2, 4, 6, 8, 9 torones. Entonces, ¿cuántos torones voy a colocar en el anclaje? Esto depende ya de cuando se hace el cálculo de la fuerza que necesito para estabilizar. ¿Cómo calculo cómo calculo, por ejemplo, la resistencia de un torón, de uno solo de estos torones? Según la norma, el PTI, la guía PTI, perdón, es del área del acero por el FI dividido entre el factor de seguridad. Para estructuras temporales, usualmente es 1.67 y para estructuras permanentes de 2. Hay que tener en cuenta que la recomendación se considera estructura temporal aquella estructura que va a estar el anclaje con un tiempo de vida máximo de 2 años. Mayor de 2 años ya se considera una estructura permanente. Entonces, un solo torón para estructuras temporales aproximadamente resiste 16 toneladas. Para estructuras permanentes, 13.3. Esto en base al PTI. Si yo considero, por ejemplo, la norma francesa, voy a tener otros valores acá. La norma francesa permite trabajar incluso con valores un poco más altos. ¿Okay? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que necesito una fuerza de 100 toneladas en cierto punto del anclaje, como digo, colocar un anclaje y calculo mediante esfuerzo de formación que yo necesito ahí una fuerza de 100 toneladas, ¿cuántos torones voy a necesitar? 100 toneladas entre 16. Ese sería el número de torones de un anclaje temporal. ¿Cómo calculo la longitud del bulbo? ¿Cómo calculo la longitud empotrada? Pues lo calculo con esta fórmula, que es una fórmula, se puede decir, similar a la capacidad por fuste de un pilote, en el cual depende mucho del diámetro de perforación, que usualmente varía entre 4 y 6 pulgadas, este diámetro de perforación, y la resistencia de fricción depende del tipo de suelo. Existen bastantes recomendaciones en función del tipo de inyección, si es inyección global única, inyección repetitiva o repetitiva selectiva, y en función del tipo de suelo. Estas recomendaciones son en base al PTI. Si se dan cuenta, el PTI da rangos de valores muy, muy altos. Si se dan cuenta acá, por ejemplo, para este tipo de suelo, puede ir entre 0.25 megapascales, T sub U, que es la capacidad, entre comillas, por fuste, por fricción, y 1 prácticamente. Entonces, ¿qué valor colocar, no? 0.25 o 0.97. Ya depende mucho de la experiencia del ingeniero diseñador, pero si se dan cuenta es mucho de la elección. 0.08 con 0.38 es un rango muy variable. Entonces, lo ideal sería hacer pues pruebas en campo, ¿no? Pero no siempre es lo típico, o por temas de tiempo no se hacen, ¿no? Entonces, ahí tenemos otra metodología que son los ábacos de Bustamante. Los ábacos de Bustamante pues ya te dan específicamente en función del tipo de inyección y, por ejemplo, el número de golpes. Yo tengo, por ejemplo, 40 golpes para una inyección global única, voy a tener esta capacidad, con una repetida selectiva mayor capacidad, y para una inyección repetitiva y una selectiva mucho mayor capacidad. Si se dan cuenta, la capacidad o resistencia del bulbo influye, el tipo de inyección influye directamente en la resistencia. Eso podemos ver acá, ¿no? Entonces, cuando yo hago el cálculo, lo que les comenté, qué fuerza necesito, por ejemplo, en estos casos, yo he colocado 3 anclajes, he calculado la fuerza estabilizadora, hago mi prediseño de qué separación van a tener estos anclajes, tengo la fuerza por metro lineal, la separación de los anclajes, tengo qué carga de servicio necesito. Por ejemplo, 34 toneladas entre 15.9 me da el número de torones. 92.7 entre 15.9 me da el número de torones. 143 entre 15.9 me da el número de torones. ¿Sí?
Y hay otra carga que es la carga de bloqueo. O sea, cuando yo estoy en campo, ¿a qué carga voy a bloquear los torones? Esto ya depende también mucho del diseño. Usualmente se bloquea entre el 80 al 90% de la carga del anclaje, ¿no? Eso también es un input de diseño. Algo a tener en cuenta, qué longitud libre va a tener el anclaje, o sea, dónde va a estar el empotramiento del anclaje. Usualmente esto depende de la superficie falla. Usualmente las normativas te dicen que se debe considerar 45 más y medios, se le da un offset de 1,5 metros y de ahí hacia atrás debería estar la longitud de bulbo. O sea, la longitud de bulbo nunca puede estar en la zona de la falla, ¿no? Siempre tiene que estar por detrás de la falla, ¿no? Si vemos acá la superficie falla, calculada, interna, no la global, la interna. Entonces el bulbo siempre tiene que estar por detrás de la superficie falla. Un mal diseño sería pues que el bulbo empiece en esta zona sabiendo que la superficie falla está por acá. ¿Por qué? Porque prácticamente no trabajaría todo el bulbo. Entonces, ¿cómo de esta carga de anclajes, por ejemplo, que yo tengo 34, 93 y 143, qué longitud de bulbo voy a tener? ¿Cuánto es? Esto va a depender del número de golpes. Por ejemplo, haciendo un ejemplo aquí, este tipo de suelo, imaginemos que tiene 40 golpes. Si hago una inyección global única, intersecto la curva, aproximadamente el esfuerzo, la resistencia sería 0.22. Si hago una inyección repetitiva, sería 0.32 y una selectiva 0.46. Entonces, esto, si se dan cuenta, genera que tenga mayor resistencia por metro lineal. Entonces, a mayor resistencia por metro lineal del bulbo, menor longitud de bulbo. Entonces, si yo utilizo una inyección repetitiva selectiva, tendría 11.2 toneladas por metro lineal, ¿no? ¿Qué longitud de bulbo voy a utilizar? Sería, por ejemplo, en este caso, 143 entre 11, o 92 entre 11. Mayor resistencia, menos longitud de bulbo. Ahí se podría optimizar en perforación y en material. Entonces, ¿cuál es la lección aprendida aquí? El método de inyección y el tipo de inyección influye directamente en la carga del anclaje. Esto tener en cuenta, sobre todo en campo, ¿no? Porque muchas veces el proyecto manda inyección repetitiva selectiva y solamente por tiempo se hace la repetitiva. Entonces, quizás no se llega a la capacidad y el bulbo, el anclaje termina deformando. Por eso es importantísimo saber qué tipo de inyección se ha considerado en el diseño. O sea, por eso en los diseños se tiene que colocar en la memoria de cálculo, colocar el tipo de inyección. Entonces, por ejemplo, describir el tipo de inyección para el proyecto va a ser inyección repetitiva selectiva y los planos deberíamos mostrar el tipo de inyección. Porque en campo podrían quizás utilizar una inyección global única y en la pantalla termina deformando. El proceso constructivo de pantallas, hay distintos tipos de pantallas, como les comenté, pantalla de pilotes excavados, que es hacer una pantalla de pilotes uno al costado de otro. Usualmente esto se hace cuando tengo nivel freático, porque cuando voy a hacer la excavación masiva, evitar que el agua ingrese. Si yo tengo quizás un suelo relativamente bueno y no tengo presencia de nivel freático, yo podría hacer una pantalla de pilotes separado. Y con eso optimizo incluso el diseño. Entonces yo construyo la pantalla de pilotes, por ejemplo, se puede hacer una pantalla de pilotes, eso se hace hace algunos años, incluso ahora se sigue haciendo acá. Y a la hora de hacer la excavación descubro los pilotes, ¿no? Este es el cut and cover que salía del stockpile. El stockpile acá tiene casi 40 metros de carga encima de esta zona. Y pueden ver los pilotes separados, ¿no? Porque el material es relativamente bueno. Si tuviese en caso acá a nivel freático, si yo dejaría los pilotes separados, el agua ingresaría, ¿no? Entonces ahí lo que se tiene que hacer es una pantalla de pilotes secante. O sea, un pilote al costado de otro, para evitar que el agua ingrese. Por ejemplo, esto es un viaducto también. Acá no hay nivel freático, el suelo relativamente tiene cierta capacidad, entonces se puede separar los pilotes y se va colocando lechada entre los pilotes para evitar que el suelo se caiga, ¿no? Esto, como les comenté, se hace usualmente cuando el suelo tiene cierta resistencia y cuando no hay nivel freático. Se puede hacer esto. La pantalla de pilotes separados
la cual al final se tiene que hacer un acabado cara a vista, ¿no? Porque es bien complicado pues, que queden los pilotes separados por términos arquitectónicos, ¿no? Se hace un acabado cara a vista, ¿no? Solamente se coloca una malla de temperatura que va empernada al muro, los pilotes, y luego se coloca el acabado, ¿no? El otro tipo de pantallas, si se dan cuenta aquí, por ejemplo, este es un muro pantalla que sirve como cimentación directa de un puente, ¿no? Acá el estribo no es un estribo de muro de concreto armado, no, el estribo es una pantalla de pilote. Directamente acá se tiene un empotramiento y ya no necesito darle un talón hacia el sentido perpendicular, ¿no? Entonces directamente acá el, el puente descansa sobre la pantalla de piloto. Es una gran alternativa usualmente cuando tengo poco espacio y quiero hacer una construcción más rápida. Otro tipo de pantallas son los muros diafragma, que son estos, que son muros lineales que se construyen. Es otra alternativa que también se está haciendo en la región, en la cual hago toda la excavación lineal en zanjas, luego se coloca la armadura y se hace el vaciado del concreto. Se hace mediante estos equipos, ¿no? que son cucharas hidráulicas. Estos equipos, se dan cuenta, empiezan a hacer la excavación de las zanjas, unas zanjas de 6, 7 metros, se hace el vaciado del concreto, se avanza y se sigue avanzando linealmente, ¿no? Entonces, esto te permite tener un avance mucho más rápido que quizás una pantalla de pilote, ¿no? Porque la pantalla de pilote tendría que hacer pilote por pilote, ¿no? Haciendo uno al costado de otro. Con esto ya hago linealmente una zanja, ¿no? Hago la excavación, luego coloco la armadura con grúas, dependiendo de la profundidad, coloco la armadura y la dejo colgando para luego hacer el vaciado del concreto, ¿no? Vaciado del concreto, como le mencioné, en toda cimentación profunda o en todo elemento de pantalla, se realiza mediante tuberías TREMI. La tubería TREMI es una especie de embudo, se podría decir, que ingresa dentro de la armadura y luego va haciendo el concreto, y conforme va subiendo el concreto se va sacando la tubería. Si se dan cuenta, es una tubería de gran diámetro, no es pequeña, y se saca con la grúa. Entonces, por eso es que les mencionaba que las armaduras deberían tener cierta tolerancia para que cuando salga y entre la tubería se pueda mover fácilmente. ¿Cuál es el error común cuando usualmente se hace el cálculo estructural y el detallado? Es que la armadura está muy pegada a la tubería TREMI, y cuando sube la tubería TREMI jala toda la armadura, la levanta, y después no hay forma de volver a acomodar. Se hace el vacío del concreto especial para comentarles, nuestro concreto típico, y luego se procede a la excavación de la rampa, la excavación masiva, ¿no? La excavación, pues hay distintos tipos de técnicas de excavación. Para mencionarles algunos de los tipos, quizás la más típica es hacer una rampa y excavando con rampa. Otra es hacer unas plataformas temporales, metálicas, la cual te permite poner los equipos dentro de la excavación y no tomar las vías auxiliares, porque quizás acá estás tomando parte de la vía auxiliar. Entonces, con las plataformas tú puedes trabajar dentro de la excavación y hacer, por ejemplo, acá están todos los equipos dentro de la excavación y no tomar las avenidas, ¿no? Acá también, o utilizar un puente, ¿no? Un puente metálico temporal. Los camiones ingresan con el fin de poder hacer los anclajes en esta zona. Cuando tengo cimentaciones muy profundas, esta parte de acá se vuelve un cuello de botella porque no puedo hacer los anclajes hasta que retire el terreno, por ejemplo aquí, ¿no? Yo no puedo hacer esta parte de los anclajes porque tendría que retirar todo este material, ¿no? Para empezar a construir estos anclajes. Eso se vuelve un cuello de botella en excavaciones muy profundas. Entonces, en excavaciones muy profundas, a veces es mejor colocar un puente metálico y conforme voy excavando, voy haciendo los anclajes para evitar esta zona de realizarlo al último y de forma mucho más lenta. Para al final tener pues la excavación masiva de un muro pantalla, ¿no? Si se dan cuenta que el muro pantalla es un muro diafragma, es un muro lineal, ya el acabado es lineal, no como la pantalla de pilotes que quizás tiene la forma circular y luego hay que darle un acabado. El muro diafragma, dependiendo del suelo, puede ser incluso el acabado final, ¿no? Algunas obras para comentarles, algunas obras variadas en donde se aplican. Por ejemplo, esta es una foto que se hizo en un Four Seasons en Estados Unidos, el cual está al costado del mar. Entonces, se pueden dar cuenta que acá es una pantalla estanca. No hay agua ingresando
hacia la excavación atravesando el muro, ¿no? Esto debido a que se puede hacer una pantalla estanca, no impermeable, pero sí estanca. Entonces la normativa, incluso el código francés, te da un caudal máximo que podrías considerar en las pantallas. Se puede hacer en viaductos también, viaductos en Colombia, pueden ser vaciados in situ o prefabricados. Quizás en viaductos se puede trabajar muy bien los prefabricados porque casi son constantes las alturas, ¿no? Y tampoco son muy profundas, y los prefabricados se pueden transportar fácilmente. Pueden ver ahí las pantallas prefabricadas. Uno creería que este es un muro de concreto armado, ¿no? No, este es un muro pantalla, el cual está trabajando por empotramiento también. Estas son las pantallas prefabricadas, como le comenté. Lo que usualmente se trabaja con las pantallas prefabricadas es longitudes menores, cuando tienes alturas menores a 12 metros, ¿no? ¿Por qué 12 metros? Porque es la longitud que se puede transportar en un camión, ¿no? Y es fácil de transportarlo ahora. Actualmente Soletancha está patentando el uso de algunas juntas metálicas, pero no es lo típico todavía, ¿no? O sea, si yo quisiera, por ejemplo, hacer un muro de 30 metros con pantalla prefabricada, tendría que usar un tipo de conexión. Ahorita Soletancha desarrolla una conexión, pero no es lo típico todavía. Actualmente estos muros, pues, como les menciono, son hasta 12 metros, y en casos especiales podría ser un poco más. Esta es una excavación con dos tipos de técnica, el muro pantalla y el muro de concreto típico, nivel por nivel. ¿Por qué se hizo así? Porque en la parte inferior, en la parte superior tenías un suelo no tan resistente, y en la parte inferior tenías un suelo en el cual hacer pantalla de pilotes o muro diafragma no valía la pena porque ya el suelo era estable por sí mismo. Entonces, esta primera parte se hizo con un muro pantalla, excavado antes de hacer la excavación masiva, construido antes de la excavación masiva, y luego nivel por nivel en la parte inferior se hizo el muro anclado. Se pueden dar cuenta el cambio de color, ¿no? Es un muro de anillos por shotcrete y es un muro pantalla. Acá se llegó hasta un nivel máximo de excavación de 42 metros. Este es una de las excavaciones más profundas que hizo Soletancha en la región, son 48 metros de nivel máximo de excavación. También es un muro pantalla. Acá, si se dan cuenta, no hay excavación masiva, pero ya se están construyendo los muros, ¿no? Todos los muros fueron construidos y luego se hace la excavación. También se aplican en minería, ¿no? En minería los muros pantallas se aplican mucho en pantallas impermeables por debajo de las presas, ¿no? Donde yo tenga posible pase de infiltración, paso de agua. Entonces yo construyo una pantalla impermeable, ahí no coloco concreto armado, ahí usualmente se considera un concreto plástico. Es la mezcla de un concreto con lechada, se podría decir, con bentonita, ¿no? No se necesita tener un gran F''C, lo que se necesita es tener una estructura, un material que tenga cierta elasticidad y baja permeabilidad. Entonces hago la excavación y en vez de colocar armadura y concreto, se coloca este concreto plástico. Esta es una obra que se hizo aquí en la mina Antamina, son 4.500 metros sobre el nivel del mar, y se hizo una pantalla de aproximadamente 300 metros de largo para una presa, ¿no? Esta es otra obra que es una obra vial, son un muro que tenía casi medio kilómetro de longitud, y era un muro en cantilever de 8 metros de altura, ¿no? Entonces, este muro fue un reto bastante interesante porque teníamos estructuras cercanas sobre un botadero, las casas acá ya estaban deformadas, el cual hacer un muro de concreto tradicional y anclado hubiese sido un problema porque hubiesen generado mayor deformación de estas viviendas, además de que era un botadero, no había forma de colocar anclaje. Entonces se decidió hacer un muro en cantilever, muro pantalla, ¿no? Para poder ver un muro en cantilever, trabajando sin ningún tipo de anclaje. Actualmente nosotros estamos trabajando a estaciones del metro acá en Lima, va a ser la primera línea de metro que se va a construir en nuestro país. También se están haciendo con muros pantallas, se hacen los muros pantallas, se construyen los muros pantallas y luego se hace la superestructura y se habilita el tránsito por encima hasta que por debajo se sigue trabajando ya la parte de la estación. Entonces es una ventaja porque permite abrir el tráfico y no tener que esperar a realizar la excavación hasta el nivel de fondo y luego subir con el muro. Esto tomaría mucho más tiempo. Entonces con esta técnica yo construyo los muros, hago la losa superior
habilito el tránsito y voy hasta mientras voy excavando en la parte inferior. Son trabajos actualmente, bueno, ahorita parados por el tema de la pandemia, pero nosotros estamos trabajando actualmente en las estaciones del metro, ¿no? Como les mencioné, acá esta es una obra crítica que tenemos actualmente en el Perú, por lo tanto se están trabajando en 2 turnos, turno de día y turno de noche, ¿no? Trabajo constante siempre. La ventaja de este tipo de técnicas también es que no tiene no se utiliza mucho equipo en campo, ¿no? Mucha mano de obra, sino es bastante bastante trabajo de equipo, ¿no? Y sobre todo son técnicas que te permiten tener ahorros en costos, en tiempo y sobre todo en seguridad, ¿no? Entonces, la gran diferencia con un muro anclado típico que se hace nivel por nivel es que usualmente estas pantallas te permiten eh, trabajar con nivel freático, con presencia de nivel freático, y trabajar con estructuras que no se deformen tanto como los muros anclados tradicionales. Esa es la gran diferencia. Obviamente también va acompañados de la rapidez constructiva. Es mucho más rápido construir un muro pantalla que un muro anclado tradicional. Pues eso es todo con respecto a mi presentación. Quería tocar un poco de parte de criterios de generalidades, parte de criterios de diseño y parte de aspectos constructivos, ¿no? Quizás tocar específicamente un punto, como es el diseño, es toda una hora, quizás 2 horas, ¿no? Entonces, en esta presentación lo que quería mostrarles es algunos aspectos críticos de diseño, y si en algún caso ustedes necesitan información o tienen algunas dudas, yo les podría apoyar, ya sea mediante sus consultas ahora, o si necesitan información, con gusto las puedo compartir, ¿no? Hugo, muchísimas gracias. Una presentación muy enriquecedora para todos nuestros asistentes. Sí tenemos una serie de preguntas que te las voy a ir vertiendo. Okay. Has mencionado tú el tema del anexo a la normativa, ¿no?, que tienen ustedes en Perú para realizar el diseño de anclajes. Sin embargo, sí, en Bolivia, nosotros aún recién se está trabajando dentro de lo que es el marco de la elaboración de la guía geotécnica boliviana, ¿sí? En una primera instancia, seguramente se hará mucho énfasis en el tema de campañas y sondajes y ensayos, ¿no? Esperemos en lo posterior también contemos con un capítulo abocado a el diseño de anclajes. Debido a que esta guía todavía está en proceso, ¿cuál sería tu recomendación respecto a los sondajes, tipos de pruebas a realizar, cantidades de pruebas y parámetros que deberíamos considerar para lograr un diseño de pantallas más óptimo? Ese es un buen punto, Fabiana, porque acá, si bien es cierto, como les comenté, tenemos una normativa, si bien es cierto, es un gran avance, eh, pero es una normativa que todavía falta algunas cosas que corregir, ¿no? Entonces, la recomendación que les haría es, si se van a guiar una normativa, por ejemplo, de anclajes o de muros pantalla, usualmente las normativas de nuestros países toman en base a normativas internacionales, ya sea la normativa americana, el Eurocódigo, siempre tomamos una sola base, ¿no? Entonces trabajamos en base, ya es igual que las normativas de concreto, que tomamos pues el ACI, ¿no? Entonces, la recomendación que yo les podría hacer es que sigan una sola normativa, ¿no? Entonces, si deciden trabajar, por ejemplo, ustedes, vamos a trabajar quizás la normativa local de anclajes, guiarse, por ejemplo, ya sea del PTI, puede ser las recomendaciones americanas, que es lo típico en la región, o quizás guiarse de las recomendaciones francesas, que son, las recomendaciones francesas incluso abarcan un poco más que el PTI, es un poco más, abarca más puntos, están los abacos de capacidad de bulbo más desarrollados, ¿no? Entonces, mi recomendación es tomar una sola y no tomar partes y mezclar normativas.
como quizás en nuestra normativa actual está así, ¿no? Hay partes que está de una normativa, toma normativa brasilera, normativa americana, entonces hay puntos que hay que todavía nosotros mejorar en nuestro caso. Entonces, mi recomendación, si van a guiarse a hacer una normativa local, es guiarse una sola. Quizás por influencia de nuestra región, lo típico quizás sea el PTI, pero también, como les menciono, la guía francesa es una buena guía. Como les digo, nosotros nosotros a nivel internacional, casi todos los países se guían de esta, ¿no? Y la aplicamos. Con respecto a los sondajes, la recomendación siempre es, y nosotros como empresa siempre nos damos cuenta cuando nos llegan los proyectos, es que si el cliente ya de por sí tiene un anteproyecto y sabe, por ejemplo, voy a trabajar no sé, si hablamos de edificación, un nivel de 5 sótanos, o 15 metros de profundidad, o 3 sótanos, 10 metros de profundidad, que los sondeos o calicatas lleguen hasta la profundidad de excavación máxima, ¿no? Pero usualmente acá lo que pasa mucho en nuestro medio es que se hacen excavaciones simplemente con calicatas que llegan, son superficiales, y luego se cree o se extrapola que el material que se encontró al fondo de la excavación va a ser el mismo hasta el nivel máximo de excavación, ¿no? Entonces muchas veces, a veces aquí se hacen calicatas de 6 metros y la profundidad máxima de excavación va a ser 18 o 20 metros y se cree que es el mismo material, ¿no? Entonces, muchas veces es el grueso error que se comete y termina pasando que cuando vas a construir se termina deformando el muro, distintos tipos de problemas, ¿no? Entonces, la recomendación básica es que cuando se va a hacer la campaña geotécnica, de por sí ya se sepa qué profundidad máxima va a tener la excavación masiva. Nosotros acá usualmente los parámetros para diseño de este tipo de estructuras, se recomienda pues conocer los parámetros tanto de geotécnicos como fricción, cohesión, peso específico, los parámetros también de deformación, los módulos de elasticidad, de Poisson, para ver la parte de deformación. Y usualmente cuando se diseña el agua en función de los métodos de extensión de deformación, esto depende mucho ya de los ángulos de fricción. Pero lo básico es conocer los parámetros de resistencia, los parámetros de deformación, y desde el punto de vista constructivo, esto es importante porque muchas veces no se considera, tener una referencia del número de golpes de SPT, ¿no? Por ejemplo, eso es muy importante, sobre todo a la hora de hacer los rendimientos en cuanto a pilotes o en cuanto a pantalla. Entonces, porque cuando uno va a hacer una programación de obra o va a hacer saber cuánto me puedo demorar a hacer la pantalla o perforar un pilote general para un puente, yo le doy al constructor el ángulo de fricción y cohesión. Al constructor usualmente no le dice nada de eso, ¿no? O sea, lo que ellos necesitan es un parámetro más tangible, usualmente ese es el número de golpes, para poder conocer usualmente la parte de avance de obra, ¿no? La recomendación es que se llegue a la profundidad que va a tener la profundidad máxima de excavación, usualmente que se calculen los parámetros mediante la metodología de ensayos locales que más se hagan localmente, parámetros de resistencia y parámetros de formación, y también se conozca se forma de conocer, o se puede hacer un estudio técnico en el cual abarque números de golpes y velocidades de onda de corte, mucho mejor, ¿no? Pues acá en Perú, por ejemplo, se utiliza mucho las velocidades de onda de corte y ya estamos familiarizados también con la resistencia, o quizás con los avances que se podría tener en función de esto. Muchas gracias, Hugo. Sí, y correcto, y muy importante también lo que mencionaste, ¿no? A medida que se vayan haciendo las excavaciones, ir verificando el tipo de material que está presente. Muy importante esa acotación que existe. Sí, Bueno, eso sobre todo porque pasa que a veces el de operaciones, la parte de campo, no avisa a la parte de ingeniería que el terreno ha cambiado, ¿no? Entonces, y cuando se empieza a hacer la excavación masiva, la pantalla se deformó. Entonces, otro dato importante que me estaba olvidando es de vital importancia es conocer las estructuras vecinas. Entonces, cuando va a hacer el diseño geotécnico, yo tengo que conocer si las estructuras donde va a estar apoyados los muros de contención
de repente son estructuras que pueden soportar cierto grado de deformación. No es lo mismo estructuras quizás de hace 30, 40 años que estructuras actuales que quizás podrían soportar mayor deformación. Muchas gracias. Otra consulta. Em, Preguntan, más o menos, ¿cuál sería el número de días recomendables para esperar, para realizar el pesado de los anclajes? ¿Y cuáles serían los ensayos que tú recomendarías realizar para hacer el control de la lechada antes de la inyección de los anclajes? Esa es una muy buena consulta con respecto a la parte constructiva. El PTI quizás es una de las pocas guías que te dice cuánta es la resistencia mínima de la lechada que debe tener a la hora de pensar. El PTI te recomienda que la resistencia mínima tiene que ser 21 megapascales o 210 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, cuando uno va a tensar el anclaje, tiene que llegar mínimo a esa resistencia. Lo usual es, y las recomendaciones también dicen es que la lechada, en la relación agua-cemento, tiene que ser menor a 0.5. Entonces, si yo no considero ningún aditivo, lo típico acá en Perú al menos es que se llegue a la resistencia de 210 kilos por centímetro cuadrado en 5 días. Pero lo más recomendable es hacer, antes de hacer la inyección, hacer pruebas, ya sea sin aditivo y con aditivo, para ver en cuántos días realmente estoy llegando a la resistencia de 210 para poder hacer el pesado. Entonces, por ejemplo, como les mencioné, acá tuvimos un proyecto en Lima que nosotros hicimos 2 pruebas, sin aditivo y con aditivo. Sin aditivo nos daba que a partir del 5.º día podía llegar a 210, entonces al 5.º día la gente de operaciones recién podría hacer el tensado, y utilizando un aditivo que quizás es un poco más caro en términos de costos por metro cúbico, pero con el aditivo bajábamos el tiempo a 3 días. Entonces, son 2 días de avance que la gente de obra puede hacer la excavación. Entonces, ya es hacer un término de costo. O sea, lo mínimo que tiene que llegar son 210 kilos por centímetro cuadrado, y en función del diseño que se haga en campo, ver en cuántos días llego a esos 210. Entonces, la recomendación en términos de ensayo es hacer los ensayos iniciales para conocer si voy a usar o no aditivo, cuánto es el tiempo que voy a llegar a los 210 kilos por centímetro cuadrado, y el otro, y de ahí hacer un muestreo cada cierto tiempo, ¿no? Puede ser un muestreo semanal, un muestreo cada 2 semanas, porque como son usualmente 2 o 3 cosas que se utilizan, el agua, el cemento y el aditivo, no hay mucha variación, ¿no? Y lo otro que se recomienda también es el sangrado, ¿no? Hacer una prueba de sangrado en la lechada para ver si no está perdiendo agua. Esos son usualmente las 2 principales ensayos que se realizan a la lechada. Muchas gracias. Otra consulta. ¿Cuál es la deformación admisible en la pantalla durante la etapa constructiva y después durante la etapa en servicio? Este es un punto bastante debatible porque en ninguna guía de diseño, acá en Perú al menos, o de las que conocemos, existe un punto del cual te diga cuánto es la deformación máxima. Si bien es cierto, son estructuras flexibles porque admiten cierta deformación, una pantalla pues antes que falle se deforma bastante, pero la pantalla en sí no es el término crítico. El término crítico o la condición crítica no es la pantalla. La condición crítica es la estructura vecina. Entonces, si yo tengo un muro pantalla, por ejemplo, voy a mostrar una foto. No sé si siguen viendo mi pantalla. Correcto, Vale. estamos listos. ¿Me están viendo la presentación? Sí. Ok, les muestro aquí. Si yo tengo este muro pantalla, el cual tengo viviendas cercanas, la máxima deformación admisible no va a depender en sí de la pantalla, sino va a depender de cuánta deformación me va a admitir la estructura cercana. Puede ser el caso que yo tengo directamente una cimentación en una estructura, y lo ideal es preguntar al estructural cuál es de las viviendas cercanas, hacer un mapeo y que ellos nos den cuánto es la deformación máxima que podría admitir esta estructura, ¿no? De manera general,
usualmente lo típico es considerar 1 pulgada, en el orden de 1 pulgada de deformación máxima, ¿no? Eso al menos nosotros trabajamos en ese orden, si en caso no conocemos la estructura. Hay estructuras críticas en las cuales nos dicen lo máximo, o vienen los estructurales y nos dicen lo máximo que puedes considerar para este proyecto es 1 centímetro. Nosotros tenemos que diseñar la pantalla en base a ese centímetro de deformación. Ahora hay que ver en dónde se produce la deformación, si es en cabeza, es en la parte inferior, eso también hay que saber identificar, porque si de repente es un muro, no sé, de 30 metros y la deformación máxima se da a los 20 metros, quizás la cimentación superficial, no, esos 3 centímetros que se deforman en la parte inferior no va a ser crítico para la estructura superficial. Entonces, hay que ahí un poco saber en dónde se produce la deformación. Usualmente lo más crítico es en cabeza, y cuál es el valor máximo que va a depender del tipo de estructura. Como le menciono, un valor, un rango que nosotros manejamos es 1 pulgada. Como les comenté anteriormente, no existe pues una normativa que te diga, al menos local, que nos diga lo máximo que pueden considerar es 2 centímetros. Eso ya varía, depende mucho de la estructura vecina y de la estructural que nos tiene que dar ese valor. Muchas gracias. Continuamos con la faceta de preguntas. Consulta, ¿qué tipos de control de calidad deberían realizarse para verificar la tensión de los anclajes in situ? Y también fusionando con otra consulta, ¿la tensión de anclaje requerida exactamente debe ser la de diseño o se debería agregar algún incremento adicional? El método de tensión o de formas de cómo anclar, cómo darle el tensado al anclaje, perdón, va a depender mucho de la metodología que se base. Por ejemplo, si uso el PTI, una forma de tensar es distinta a la que usar la normativa francesa. Son 2 filosofías totalmente similares, pero muy distintas, sobre todo en la parte de carga y descarga. Entonces, por eso que les comento, depende mucho de qué normativas van a considerar en el diseño, ¿no? Si yo me guío del PTI, tengo que considerar la filosofía del PTI. Nosotros, como les comenté, nosotros usualmente nos guiamos de la normativa o la guía francesa, pero cumpliendo la guía local, ¿no? Entonces, la filosofía, por ejemplo, de las recomendaciones francesas es hacer una etapa de carga en la cual se llega a un máximo, por ejemplo, si el máximo de carga, incluso la recomendación francesa ya te da los escalones de carga, que tiene que ser, por ejemplo, el 10%, el primer rango 10%, 20, 30, el 100%, el 105%, ya te da los rangos de escalones. Cuando llegas al máximo de escalón de carga, la normativa francesa, por ejemplo, te dice que tienes que esperar 1 minuto, tomar las lecturas a 1 minuto, a 3 minutos, a 5 minutos, a 10 minutos. Luego calcular, por ejemplo, si es un tipo de suelo, un suelo fino o un suelo granular, calcular la diferencia de deformaciones que existe entre la deformación entre 10 minutos y 1 minuto. Si está menor a un valor, te dice que en esa parte puedes hacer la descarga. Si por ejemplo ves que entre 10 minutos y 1 minuto el valor excede a ese rango, lo que te dice, por ejemplo, la normativa francesa es que tienes que esperar el siguiente escalón a los 60 minutos. Si a los 60 minutos restas entre 60 y otra vez escalón inicial, está menos a un valor, si cumple eso, puedes hacer, por ejemplo, hacer destensar, reducir la carga y volver a hacer la recarga. Pero, por ejemplo, si no cumple, ya tienes que hacer una reinyección, ¿no? Entonces, hay una etapa de carga, descarga, y otra vez una carga en la cual ya se bloquea. Esa es la filosofía, por ejemplo, de la TA95, para poder asegurar que el bulbo no va a fluir en el tiempo, ¿no? Porque si yo no hago, cuando llego a la carga máxima, y yo cargo al minuto, puede caber la posibilidad que cuando en el tiempo este bulbo fluya. La TA95 lo que te dice es hay que esperar cierto tiempo para ver si realmente el bulbo va a fluir o no va a fluir. Entonces, asegura que el bulbo durante un cierto tiempo no entre se puede decir en creep, ¿no? Y empieza a deformar. La otra pregunta era, una era sobre el método y la otra era
Respecto al anclaje, ¿no? Sí, Sí, sobre la carga, sí. Y a las normativas ya te dice cuál es el valor máximo de la carga. Usualmente es la carga de servicio, te dice en función si es el PTI o la T95, eso es un incremento mayor. Depende de las dos normas, no es el mismo valor. Algunas son el 10% más, otras el 20% más. Pero sí es un valor mayor a la carga de servicio. O sea, no llegas en la prueba, no es que solamente llegas a la carga de servicio, sino que en base a la normativa cargas un poco más el anclaje durante un tiempo para hacer luego la descarga. Gracias, Hugo. Ya estamos con las últimas consultas. Agradecer a todos por la presencia y las consultas que están realizando. ¿Cuál es la presión de inyección recomendable para los suelos arenosos, arcillosos y otros suelos que presentan lutitas en función a tu experiencia? Esa es una consulta interesante. Le Algunos voy a mostrar, esto depende de, le voy a mostrar este de acá. No sé si pueden ver la diapositiva de los ábacos de Bustamante. Sí, estamos. Perfecto. Entonces, en la diapositiva de los ábacos de Bustamante, ¿cómo diseño yo la presión a la cual tengo que inyectar? Si es una inyección global única, usualmente la presión es mínima, usualmente menos de 10 bares, porque no necesito dar inyección. Como le mencioné, el tipo de inyección depende mucho del tipo de suelo. Si tengo suelos que no son muy resistentes, tengo que hacer una inyección repetitiva, ya sea selectiva o repetitiva. O sea, en números quizás de golpes, si yo tengo un número de golpes menor a 10 o 15, yo podría pensar quizás en una inyección repetitiva selectiva. Si tengo de repente entre 15 y 25, podría ser una inyección repetitiva, y si tengo más de 25, podría considerar una inyección global única. Entonces, pero ¿a qué presión le inyecto? ¿Qué presión voy a colocar en campo? ¿No? ¿Cuántos bares voy a meter? Voy a poner mediante la bomba. Esto depende, se calcula en función de los ábacos. Por ejemplo, si yo hablo de arenas y gravas, yo tengo, imaginemos, 30 golpes. Estos 30 golpes, en función de la presión límite, nos dice que debe ser entre 1.5 megapascal. Entonces, eso más o menos son 15 bares, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un suelo muy resistente que da 45 golpes, imaginemos, si quiero hacer una inyección repetitiva, ¿cuánto tendría que ser la presión a la cual tengo que inyectar para que el bulbo se pueda formar? Tendría que ser 2.5 megapascales, esta presión límite de acá. Entonces, más o menos son 25 bares, y es una presión grande, ¿no? Entonces, en función, ¿cuánto es la presión que debo considerar? Esto está en base a los ábacos de Bustamante. Entonces, como les mencioné, la mejor forma de saber es guiándonos de los números de golpes, intersecto con esta parte que es la presión límite, y en función de eso es la presión máxima de inyección. Hay otro criterio que es el criterio de volumen. O sea, cuando yo hago una inyección de un anclaje, hay dos criterios de pare. Yo paro a la inyección, a la presión límite máximo, o sea, yo llego, por ejemplo, a 30 bares, más de 30 bares quizás no puedo colocar porque voy a romper el suelo, llego a los 30 bares y paro, o la otra es el criterio de volumen. O sea, yo no puedo tampoco estar inyectando litros y litros de lechada y nunca va a parar, ¿no? Hay un criterio también de volumen. Eso depende también, como vimos acá, en función de los tipos de inyección, hay un criterio de volumen que usualmente es el 50% como máximo adicional al volumen del bulbo. Entonces hay dos criterios, el criterio de volumen y el criterio de presión máxima. Eso, por ejemplo, ¿dónde puedo entrar a más detalle, a aprender más detalle de esto? Esto en la recomendación francesa, en la TA 2020, está claramente detallado. Entonces, si quisieran investigar un poco más, la TA 2020 es bastante precisa en qué valores, los dos criterios por dónde ir, volumen o presión límite, ¿no? Muchas gracias, Hugo. Consulta, ¿es recomendable adicionar algún tipo de fluidificante a la lechada en caso de realizar inyecciones únicas? Sí, ya sea inyección, o sea, cuando el PTI te dice, por ejemplo, el criterio de 210 kilos por centímetro cuadrado, no hace diferencia si es una inyección global única o una inyección repetitiva, ¿no? Lo que te dice es cuánto tiene que ser la lechada
para que el concreto te resista la tracción, el esfuerzo que va a dar el cable, ¿no? Entonces, lo mínimo que tiene que ser 210. Esos 210 kilos por centímetro cuadrado es indistinto si es inyección global única o repetitiva selectiva. Es el valor mínimo que se tiene que considerar. Entonces, esos 210 es un valor fijo y de ahí pues el diseño de mezclas va a depender pues, si quieres o no, si usas un aditivo o, no, o usas simplemente agua y cemento, ¿no? Eso sea una parte de campo en la cual por términos constructivos podría quizás optimizar unos días, ¿no? Pero el valor que tienes que fijar son 210 kilos cuadrados. Y ese valor tiene que estar bien detallado en los planos, ¿no? Porque puede ser que el constructor llegue y al día siguiente quiere empezar a tensar, ¿no? Y lo que tensa y simplemente cuando empieza a tensar el cable se le va, ¿no? Y no es porque está fallando el bulbo, o sea, no está fallando la interacción bulbo-suelo, sino está fallando la interacción cable-lechada, ¿no? Correcto, muy importante el acotamiento que dices, ¿no? De especificar el tipo de inyección, ¿no? Exacto. En los planos siempre la recomendación cuando hacen un diseño en un plano de este tipo de estructuras es especificar el F'(C) al cual tiene que llegar la lechada, también el concreto de la pantalla, porque no puedo tampoco tensar cuando el F'(C) quizás de la pantalla sea muy bajo porque ya hago fallar a la pantalla misma, que usualmente es el 85% del F'(C) de diseño. O sea, cuando yo tengo, por ejemplo, una pantalla y diseño que el concreto sea de 350 kilos, ¿a qué edad yo tenso? Lo usual es el 85% del F'(C). Hay algunas recomendaciones, incluso dice que a partir de 245 kilos por centímetro cuadrado yo podría tensar. Pero el rango usualmente es 85% del F'(C), ¿no? Eso el plano tiene que decir la edad de tensado, tiene que decir, por ejemplo, la profundidad máxima de excavación, y la resistencia de 210 kilos por centímetro cuadrado de la lechada. Eso, la pregunta tal vez más reiterada durante esta sesión. ¿Qué softwares o qué paquetes tú recomendarías para incursionar en este aspecto del diseño? Sí, eso es para mí bastante complicado porque, bueno, no decir una marca pues es bastante complicado. Nosotros internamente, como Soletanche, por ejemplo, si utilizo, por ejemplo, la metodología de tensión de formación mediante módulos de balasto, nosotros internamente tenemos un programa. Quizás el programa más conocido a nivel mundial o de la experiencia que yo tengo, que más utilizan las consultoras, es el programa que se llama RIDO, R-I-D-O, que es un programa francés y es bastante simple de utilizar. Quizás es el más conocido, como les digo. Existen otros, que es el GGU, que existe el CIPE también tiene su módulo de tensión de formación. Existen varios, pero casi la metodología es la misma. O sea, todo se basa en una metodología que es tensión de formación y con ciertas diferencias en la forma de ingresar los datos. Nosotros, como le digo, usualmente utilizamos uno que es del grupo que se llama PARIS, pero es un manejo interno es un programa interno de la empresa. Pero existen varios, como le digo, comerciales, el RIDO, el CIPECAT, el GGU, hay varios programas, ¿no? Quizás el más conocido sea el RIDO, como les comento, ¿no? Y de equilibrio límite, pues hay varios, ¿no? El de equilibrio límite es prácticamente el mismo que se utiliza para taludes, ¿no? Está el slide, el slope, ¿no? Que son acá en Perú al menos los más utilizados, ¿no? Quizás a veces acá se utiliza más el slide por la facilidad de ingreso de datos, ¿no? Pero también en algunos casos se utiliza el slope, ¿no? Como digo, son programas de equilibrio límite, los cuales en la forma de ingresos son distintos. Muchas gracias. Yo creo que es importante, ¿no? Hacer, como tú mencionas, diferentes tipos de verificación, ¿no? Exacto, exacto. Siempre por recomendación es hacer la verificación de esfuerzo de formación mediante módulo balasto, que es lo más rápido y también funciona muy bien. Casi yo diría más del 90% de pantallas en el mercado se trabaja con esfuerzo de formación mediante módulo de balasto, y hacer siempre la verificación del empotramiento y el equilibrio límite. Eso es básico, eso es fundamental hacer, porque la pantalla, puedes tener una pantalla con anclaje que en esfuerzo de formación no hay problema, de repente tienes 2 centímetros, 3 centímetros y el equilibrio límite no te cumple, ¿no? Entonces tienes que hacer siempre la verificación.
y si ya cuentan con software más potentes y con data mayor data, podían incluso utilizar quizás un Plaxis o un Plaque para hacer un modelo mucho más complejo. Eso ya se hacen cuando tienes estructuras muy complejas, ¿no? Estamos entrando con las últimas preguntas. Una consulta indica, ¿qué consideraciones especiales adoptaste para el proyecto vial que nos mostraste, que se realizó sobre este relleno sanitario, y cómo afectó la heterogeneidad del material respecto al diseño convencional? Comentarse que ese fue el primer proyecto de muro diafragma que se hizo en Perú. Ese proyecto fue un reto bastante interesante, porque ahí teníamos un botadero que tenía más de 50 años. Acá se puede ver la foto, ¿no? Estas casas que están aquí están sobre un desmonte que tiene más de 50 años. Este es un río acá en Lima, que es el río Rimas. Si se dan cuenta, este material que pueden ver acá, no sé si el cursor se está apuntando, son las gravas de Lima. Es un material, es un conglomerado que tiene mucha resistencia. Si se dan cuenta, los taludes son verticales y no fallan. Y sobre esto estaban este botadero que tenía un espesor de 8 metros. Y todas estas casas están sobre ese botadero. Si se dan cuenta, acá las casas se están hundiendo, ¿no? Entonces, lamentablemente no tengo una foto acá, pero esto es un botadero. Entonces, lo que se hizo es recomendar al cliente, que es Vinci, hacer una campaña geotécnica para determinar los parámetros críticos. Era un botadero, entonces bien complicado tener un parámetro exacto porque te cambia en función de la progresiva que se tiene, ¿no? Entonces, acá la campaña geotécnica constó en calcular velocidades de onda de corte para poder determinar la profundidad donde se encontraba esta grava de Lima, porque sobre esa nos íbamos a empotrar. O sea, conocer bien dónde realmente es el límite entre el botadero y la grava de Lima para poder determinar exactamente dónde empezaría el empotramiento. Eso era lo primordial que debíamos saber, porque una vez que conocemos dónde está el límite, los parámetros de la grava de Lima, y acá en Perú son bastante conocidos. Entonces, y en función de la campaña geotécnica que se hizo, porque se hicieron varios sondeos a lo largo de los 500 metros, se trabajó con el parámetro más crítico de resistencia y deformación. Entonces, fueron valores muy bajos, pero lo que teníamos bastante en claro y conocimos bien era lo de la grava de Lima. Entonces, en función de los parámetros críticos que estarían empujando la pantalla, lo que sí conocíamos muy bien era el empuje pasivo que vamos a tener. Eso fue Y otro tema crítico acá, que fue el diseño del concreto. Esto quizás no es parte de la parte de diseño como consultoría, pero acá en el tema de campo fue bastante interesante, porque el botadero, cuando se hizo los análisis químicos, tenía mucha presencia de cloruro y sulfato. Entonces, nos generó utilizar la tabla del ACI para una relación de un concreto expuesto a valores bien altos de sulfato. Entonces teníamos que tener relaciones de agua-cemento menor a 0.4, eso generaba calores de hidratación muy altos. Entonces teníamos que tener mucho cuidado con el concreto que sobrepase los 75 grados para evitar que se forme estringita. Entonces, el concreto fue un diseño bastante completo, casi nos llevó aproximadamente un mes de diseño solo del concreto. Proyecto muy interesante, muchas gracias, Hugo. Hoy estamos casi al límite de tiempo y tal vez como consulta final, claramente para poder optar por este tipo de estructuras tenemos que analizar diferentes aspectos, entre ellos el costo, el tiempo y por supuesto un aspecto que tal vez no se considera mucho, el tema de seguridad, ¿no?, de las viviendas colindantes. Yo te puedo decir que en nuestro medio tal vez no tenemos obras de ese tipo de magnitud, aún como las que nos has mostrado, muy pocas, ¿sí? Pero yo creo que poco a poco esperemos que el campo de ingeniería se abra y adopte, ¿no?, este tipo de estructuras. Entonces, ¿qué consideraciones tú tomarías en cuenta en el momento de decidir emplear un muro de pantalla anclada ante tal vez los muros más tradicionales que tienen estos arrestres temporales donde se trata de... Exacto. Lo que usualmente determina cuándo utilizar
un muro tradicional anclado versus una pantalla, lo primero es el tipo de suelo. Si yo tengo un suelo y el nivel freático, si yo tengo un suelo resistente, sin nivel freático, podría utilizar un muro anclado que se excava nivel por nivel, porque al excavar el suelo va a mantener cierta verticalidad, ¿no? Y podría hacer el anclaje y el muro. Si no tengo un suelo que sea autoestable hasta cierta profundidad, no hay posibilidad de hacer un muro tradicional. El otro factor crítico es el nivel freático. Entonces, si yo de por sí, por ejemplo, acá en Perú acabo de hacer un proyecto en el norte, en nivel freático superficial, casi a los 2 metros, y necesitamos hacer una pantalla de 10 metros, no muy profunda, pero de 2 sótanos, pero con la pantalla tradicional no se hubiese podido hacer porque a los 2 metros se encontraba agua y tenía estructuras cercanas. Entonces, hacer un bombeo hubiese generado problemas de las viviendas colindantes. Entonces, si tengo nivel freático superficial, lo mejor es hacer un muro pantalla, ya sea con pilotes o muro diafragma, ¿no? Si bien es cierto, o sea, como les mencioné, ¿de dónde parte? Primero parte del tipo de suelo, si es autoestable, si hay nivel freático, y como mismo lo comentaste, Fabiana, es qué tan críticos son las estructuras de zinc. Si son casas o viviendas que no van a soportar mucha deformación, hacer un muro anclado, de por sí, por la misma técnica, que yo quito el confinamiento del suelo, me voy a generar deformación. Por la misma naturaleza de un muro anclado tradicional, el muro se te va a deformar. Entonces, si uno quisiera evitar problemas de vecinos, en muchos casos el cliente que va a construir no quiere tener problemas de colindancia, lo mejor es hacer un muro pantalla, sea pilotes o sea muro diafragma, ¿no? Si quizás no tienes vecinos, están separados, no sé, 8 o 10 metros, y no hay nivel freático, es un suelo bueno, podrías hacer un muro anclado. Ese es con respecto a la parte de factibilidad, se podría decir. En términos de rendimientos, sí, usualmente acá en Lima, por ejemplo, yo hablo acá en función de la experiencia acá en Perú, usualmente en Lima, por nivel de sótano, en un muro anclado tradicional es casi un mes que se avanza, un mes por sótano, o por anillo, podría decir. Entonces yo tengo, por ejemplo, 10 sótanos, usualmente lo típico es demorarme 10 a 11 meses. Pero si hago un muro pantalla, yo me podría quizás ahorrar unos 2 o 3 meses. ¿Por qué? Porque la excavación tienes más avance en excavación y no utilizas tantos anclajes. Entonces, la experiencia que nosotros tenemos diseñando muros diafragma versus los muros tradicionales, te puedes llegar incluso a ahorrar el 50% de anclaje. O sea, depende mucho del tipo de suelo también, ¿no? Acá la Grava de Lima, felizmente, tiene muy buenos parámetros de resistencia, te permite ahorrar eso. Entonces, no solamente se ahorra en costo ahí, sino también en tiempo, porque hacer el anclaje, perforarlo, tensarlo, toma bastante tiempo y la excavación, pues, en los anclajes es más detenida. Entonces, puedes tener un ahorro en función, se podría decir, un 20% en ese ahorro. Que es tiempo. Si por ejemplo un cliente que es un mall o un centro comercial, pues 2 meses de ahorro son 2 meses de ingreso de alquileres, ¿no? Entonces, muchas veces conviene ese ahorro, ¿no? Si bien es cierto, si yo comparo muro por muro, o sea, fachada por fachada, el muro pantalla va a ser un poco más caro que un muro anclado, lo que hay que comparar no es el costo del concreto, metro cuadrado de concreto con metro cuadrado de concreto. Lo que hay que comparar es el cajón excavado. O sea, cuánto me cuesta hacer el cajón excavado. Porque no es lo mismo considerar un cajón excavado con muro anclado que me demora quizás 5 meses, mediante un cajón excavado con muro, con pilotes o con diafragma que me va a demorar 3 meses. Hay más gastos, menos gastos generales, menos costos directos. Entonces, es comparar cajón con cajón, no solamente el concreto con concreto, comparar solución con solución. Entonces, si bien es cierto, como les digo, en términos de metro cuadrado de muro, quizás sea un poco más caro, un 20% más caro que en un muro tradicional, cuando ya comparas la excavación en términos de tiempo y de costo, ya se equiparan en costo, ¿no? Te puedes ahorrar ahí unos meses. Excelente dato, muchas gracias. Sí. Bueno, pues lamentablemente el tiempo apremia en este caso. Yo quiero darte las gracias infinitas por tu participación, por brindar a la audiencia estos datos técnicos tan enriquecedores, obviamente basados en tu experiencia.
y por supuesto contrastados y respaldados por toda la normativa, la lista de normativas que hemos mencionado. Muchas gracias nuevamente por tu presencia. Esperemos tal vez en un futuro se pueda dar otra ocasión. Como tú has mencionado, hay aspectos que necesitan una explicación mucho más específica, ¿no? Y los cuales obviamente hoy no hemos podido abordar porque el tópico era un poco más general, ¿no? Muchas gracias, Hugo, nuevamente. Y agradecerte más bien a ustedes, a la universidad y al Colegio de Ingenieros por la oportunidad de poder intercambiar experiencias. Yo estoy abierto a cualquier consulta que tengan. Como mencioné acá, es una charla bastante general. Si quieren abordar temas más específicos, de repente diseño, de parte constructiva, pueden contactarme directamente. Ahí está mi mail en la presentación. Con todo gusto lo podemos intercambiar información. Si tienen algún caso quizás de desarrollo de un proyecto y tienen alguna duda o alguna recomendación, nosotros sin ningún problema se los podemos apoyar. Estamos abiertos a esto, ¿no? Muchas gracias, Nadine, por la oportunidad, y como te comenté anteriormente, cuenten con nosotros para los distintos temas que como empresa y como ingeniero quizás podría aportarles a ustedes, ¿no? Nosotros como acá manejamos en términos de cimentaciones, pilotes, muros, diafragmas, mejoramiento de suelos también hacemos acá bastante mediante técnicas de inclusiones rígidas, soil mixing, hacemos columnas de grava, compactaciones dinámicas, ¿no? Entonces hay distintas técnicas que tenemos cierta experiencia que las podemos compartir, ¿no? muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los asistentes y pues esperamos una siguiente ocasión para hablar y ver todos estos temas tan interesantes más a fondo. Un saludo cordial. Muchas gracias a todos.